Bueno, vamos a ver el modelo de probabilidad de elaboración, ELM. En el examen os lo pueden poner así también, ELM, que significa Elaboration Leak o Likelihood Model. Sabéis que mi inglés no es muy allá, pero bueno, más o menos. De Petty y Cachopo. El modelo de probabilidades de elaboración, ELM, postula que las comunicaciones pueden seguir dos caminos. Uno por una ruta central y otro por una ruta periférica. Os lo voy a dibujar así para que quizá visualmente lo podáis ver mejor. Uno por una ruta central y el otro por una ruta periférica. El modelo de probabilidad de elaboración, ¿qué significa esa probabilidad y esa elaboración? Pues la elaboración es el grado en que una persona reflexiona acerca de los argumentos de un mensaje y la probabilidad es esa posibilidad de que se procese el mensaje de una forma profunda o superficial en función de diferentes factores relacionados con el mensaje, el emisor y el receptor. Repito, la elaboración, o sea, la probabilidad es esa posibilidad, modelo de probabilidad, de posibilidad de que ese mensaje se procese de una forma profunda o superficial, puede ser profunda o superficial, en función de diferentes factores. Y esa probabilidad de que ese mensaje se procese va a depender pues, del grado en que una persona reflexiona sobre los argumentos de un mensaje. La ruta central va a ser una cuidadosa elaboración en la que se examinan detenidamente los argumentos del mensaje y sus posibles consecuencias y se confrontan con las creencias previas, actitudes y valores. Sin embargo, la ruta periférica va a detener por completo la central, tanto cualitativa como cuantitativamente. Las personas van a procesar dentro de la ruta periférica el contenido del mensaje de una manera muy superficial. Vamos a ver, imaginaros la periferia. Bueno, pues la periferia va a ser muy superficial. Sin embargo, cuando es en la ruta central, vamos a estar como más centrados, ¿no? Más pues examinando más detenidamente esos argumentos del mensaje. En la ruta periférica, pues va a ser de una manera más superficial y se van a centrar en señales simples para decidir si aceptar o rechazar la posición que defiende. Hay elementos periféricos determinantes en la persuasión, como puede ser pues, el atractivo del comunicador, la labia que tenga el comunicador, escucharle en un tono que nos resulta agradable, música pegadiza que suene de fondo. Cuando las personas procesan periféricamente, de forma más superficial, inevitablemente van a confiar en atajos mentales y heurísticos sociales para tomar decisiones del tipo: hay que creer en los expertos porque ellos son los que saben. Y simplemente por eso van a aceptar sus argumentaciones. O por ejemplo, si tanta gente compra este producto es porque es muy bueno. Este modelo sostiene que hay dos factores que determinan la posibilidad de que una persona piense sobre un mensaje persuasivo. Un factor es la motivación para su procesamiento y otra va a ser la capacidad para procesar ese mensaje. Si tenemos motivación para procesarlo, vamos a sentir un fuerte deseo de dedicar el esfuerzo mental necesario para analizar detenidamente toda la información que se encuentra en el mensaje. Si estamos motivados, ya vamos a sentir ese deseo de analizar la información que trae el mensaje. Y si tenemos la capacidad de procesar ese mensaje, entonces vamos a disponer de las competencias necesarias y vamos a tener actitudes para pensar sobre ese mensaje. Vamos a ver un mapa de la ruta central y periférica. Vamos a empezar con
con la comunicación persuasiva, que es de lo que estamos hablando. Hay una comunicación persuasiva. Si nosotros estamos motivados para ese procesamiento de comunicación persuasiva, si estamos motivados para procesar esa comunicación persuasiva, pues vamos a ver si tenemos capacidad. ¿Que no estamos motivados? Pues vamos a procesar con un proceso periférico. Si no estamos motivados, vamos a ver si opera un proceso periférico. Pero si sí estamos motivados, vamos a ver si tenemos esa capacidad de procesarla. Vamos a ver la naturaleza del procesamiento. Dice, ¿tenemos más pensamientos favorables que antes? ¿Tenemos menos pensamientos favorables que antes? Bueno, ya sea una u otra, va a haber un cambio, si tenemos la capacidad y podemos procesarla, va a haber un cambio en esa estructura cognitiva. Se adoptan y almacenan en la memoria nuevas cogniciones, se vuelven salientes respuestas diferentes a las anteriores. ¿Estamos teniendo un cambio en esa estructura cognitiva? Si es que sí, ya sea a favor o en contra, va a haber un cambio de actitud basado en la ruta central y en caso de que sea a favor, va a haber un cambio de actitud positiva en la ruta central. Y si es que sí, pero es en contra, va a haber un cambio de actitud negativa, pero basado también en la ruta central. Este cambio de actitud va a ser duradero y resistente a la persuasión y asociado con mayor predicción de la conducta. Vamos a poder predecir mejor la conducta. Sin embargo, si no hay motivación o no hay capacidad para procesar o no tenemos pensamientos más favorables que antes, en caso de no tener pensamientos más favorables, pues vamos a tener, si nosotros tenemos motivación, ¿vale? Tenemos esa capacidad y la procesamos, pero no tenemos mejores pensamientos más favorables que antes, vamos a mantener la actitud inicial. Si tenemos motivación y tenemos capacidad, si tenemos motivación, pero no tenemos capacidad de procesamiento de esa información, ¿va a operar un modelo periférico? Si no opera el modelo periférico, nos vamos a mantener como estábamos. Pero si opera un modelo periférico, va a haber un cambio de actitud basado en la ruta periférica. Este cambio de actitud basado en ruta periférica va a ser más temporal, más susceptible a la persuasión y va a predecir peor el comportamiento. Si hay un cambio en la estructura cognitiva, va a haber un cambio, llegamos a la motivación, tenemos capacidad de procesamiento, tenemos naturaleza de procesamiento, es decir, tenemos diferentes maneras de pensar. ¿Hay un cambio en la estructura cognitiva? No tenemos un cambio en la estructura cognitiva. ¿Qué va a pasar? Pues que va a operar un proceso periférico. Es un poco lioso, pero bueno, si nos queda un poquito claro este esquema, vamos a entender bastante bien lo que es la ruta central y periférica. Con esto vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo. Bueno, os quería recalcar una cosa del vídeo anterior de la ruta central y la ruta periférica. Os quería poner un ejemplo de cada una de ellas. En la ruta central, por ejemplo, un estudiante que investiga a fondo diferentes universidades antes de tomar una decisión en una matrícula. Eso es la ruta central, ¿vale? Ruta central, por ejemplo, pues un estudiante que investiga a fondo de diferentes universidades antes de echar o de tomar una decisión de una matrícula. Y en la periférica va a ser, por ejemplo, pues comprar una marca de perfume solamente porque lo anuncia una celebridad atractiva sin saber nada de sus características ni de su calidad. En la ruta central, el camino que toman las personas está motivado, la ruta central es el camino que toman las personas
cuando están motivadas y tienen la capacidad para procesar profundamente el mensaje. Sin embargo, en la periférica es el camino que toman las personas cuando no hay motivación ni capacidad para procesar el mensaje. Vamos a ver ahora las variables significativas que van a influir positivamente en la motivación. Tenemos a Petty y Wegener, que son los que nos cuentan un poquito estas variables que van a influir positivamente en esa motivación. Tenemos la relevancia personal, responsabilidad personal, necesidad de cognición, mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos sobre la misma temática y percepción de inconsistencia entre nuestras actitudes y el mensaje. Vamos a ver la relevancia personal. Dice que las personas que se implican decididamente en el análisis de los argumentos, o sea, una persona se va a implicar decididamente en analizar unos argumentos si considera que el tema posee consecuencias importantes para su propia vida en términos de magnitud y duración en el tiempo. Una persona, o sea, si es relevante, si ese tema es relevante para mí, yo me voy a implicar en analizar esos argumentos de ese mensaje que estoy recibiendo. Por ejemplo, si se espera la llegada de un bebé, es muy probable que leamos y acopiemos información al respecto y tendamos a hablar del tema con personas en una situación similar a la nuestra. En responsabilidad personal, por ejemplo, supongamos que tenemos que acudir a una reunión como representantes de nuestra comunidad de vecinos y para posteriormente informarles a nuestros vecinos pues, de todo lo que se ha hablado. En esta situación somos responsables de analizar y transmitir los argumentos que se expongan, con lo que la motivación de procesamiento va a ser mayor. La necesidad de cognición nos dice que personas con alta necesidad de cognición van a presentar una mayor motivación para procesar los mensajes por la ruta central que quienes tienen baja necesidad de cognición. Mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos sobre la misma temática, por ejemplo, al surgir una nueva cuestión, ¿no? Mensajes diferentes mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos. Bueno, al surgir una nueva cuestión de importante calado social, es probable que el receptor se sienta impulsado a prestarle más atención para poder evaluarla adecuadamente y tomar una posición al respecto. Y tenemos la percepción de inconsistencia entre nuestras actitudes y el mensaje. Si nos exponemos a un mensaje que cortocircuita nuestras creencias previas sobre un tema y si bien lo habitual es ignorar o desacreditar la fuente, cabe la posibilidad de que dediquemos un esfuerzo extra a pensar al respecto. Esto va a depender de la magnitud de la inconsciencia, Va a depender de la magnitud de la inconsciencia. Si la inconsciencia es pequeña, seguramente se ignore el mensaje. Si la inconsciencia es grande, será más probable prestar atención, aunque solo sea para tratar de refutarlo. Repetimos un poco la relevancia personal. Hemos dicho que cuando un mensaje es relevante para nosotros, le prestamos más atención. Si somos responsables de transmitir luego ese mensaje, vamos a prestar más atención. Si tenemos una alta necesidad de cognición, vamos a prestar más atención. Si nos surge una cuestión de importante calado social, algo nuevo, es probable que tomemos más iniciativa y estemos más motivados a escuchar ese mensaje. Y si nos exponemos a un mensaje que cortocircuita un poco mis pensamientos previos con lo que estoy escuchando, también puede ser un paso de motivación para escuchar ese mensaje. Pasamos a la siguiente parte. Bueno, y para acabar esta parte del tema vamos a ver que Brignol nos da 3 factores que van a afectar a la capacidad de receptores para procesar
ese mensaje. Vamos a ver que estos tres factores son el conocimiento sobre el tema, los factores distractores y la repetición del contenido del mensaje. Dentro del conocimiento sobre el tema, por ejemplo, si estamos familiarizados con el cine anime japonés, pues sin apenas darnos cuenta prestaremos atención significativa a la información sobre nuevos estrenos o eventos. Cuanto mayor es el conocimiento previo del receptor acerca del conocimiento del mensaje, más aumenta su capacidad para procesar y analizar la información contenida en el mismo. Los factores distractores nos dice que la presencia de estímulos ambientales estresantes, por ejemplo, como el ruido, las distracciones visuales de diversa índole o incluso disponer de poco tiempo, van a mermar la capacidad del receptor para procesar un mensaje y, por lo tanto, la cantidad de pensamientos sobre el mismo va a ser menor. Repetición del contenido del mensaje. Su repetición va a incrementar las oportunidades del receptor para pensar sobre esa información y, por ende, que éste fije su posición al respecto. Una variable puede adoptar diferentes roles en función del contexto, como un argumento que favorezca la generación de pensamiento y la reflexión en unos casos o como clave periférica de tipo heurístico en otros. Vamos a ver 4 supuestos de probabilidad de elaboración. Vamos a ver 4 supuestos de este modelo ELM. Uno es que nos imaginemos que nos vamos a comprar una crema antiarrugas que se nos va un poco de presupuesto, pero el vendedor, que luce un aspecto estupendo y con una edad similar a la nuestra, le escuchamos decir: a mí me va muy bien, es la que utilizo habitualmente. En este caso, la imagen del comercial servirá de información valiosa y argumento para valorar la efectividad del producto. Otro supuesto es cuando las personas no están dedicando mucho esfuerzo a pensar, un factor considerado como argumento de una persona con aspecto estupendo y de edad similar a la nuestra puede tener un impacto, pero esta vez va a funcionar como señal periférica, porque no estamos dedicando esfuerzo a pensar. Va a ser una señal periférica. Por ejemplo, si las bondades de un nuevo frigorífico nos la explica un comercial muy servicial y sonriente, la atracción de la fuente no indica absolutamente nada acerca de la eficacia energética, del ruido, de la capacidad o de la garantía del frigorífico, pero puede permitir la formación de una actitud favorable si nuestros conocimientos son superficiales y si se nos acaba de romper encima el frigorífico y necesitamos otro con urgencia, pues más todavía. Una variable puede tener un impacto en la persuasión determinando la cantidad de pensamientos que las personas dedican a un mensaje. Nos dice, por ejemplo, el hecho de que una persona nos parezca atractiva puede hacernos pensar más acerca del mensaje que nos está transmitiendo. Y una variable puede tener impacto persuasivo al determinar el tipo de pensamiento que se genera sesgando el procesamiento cognitivo. Por ejemplo, el caso de que algunos individuos que muestran cierto prejuicio hacia las personas atractivas intentan refutar y menospreciar todo lo que dicen, mientras otros pues, pueden sentirse fascinados por ellas y mostrarse seducidas por cualquiera de sus palabras. Con esto hemos acabado el modelo de probabilidad de elaboración ELM de Petty y Cacioppo, y con esto pasamos a la siguiente parte del tema. Adiós.